Hola, bueno, hoy vengo a hablarte de un tema un poquito más específico acerca de la formación para profesionales de la psicoterapia o terapeutas o futuros profesionales, eh, que es el tema de por qué es súper importante entender bien las heridas de la infancia, los tramos del desarrollo, las etapas, las necesidades infantiles, porque yo tengo la sensación que, bueno, que es un tema que siendo tan importante se comprende de una manera muy deficiente. Y sobre todo te quiero hablar de como profesional o como futuro profesional del acompañamiento, porque es muy importante que entiendas bien la diferencia entre haber vivido una herida de abandono o haber vivido una herida de traición o haber vivido una herida de humillación. Porque incluso aunque muchas veces se confundan, muchas veces la persona no entienda bien cuál cuál es la diferencia o cuál es el límite incluso entre una herida y otra y por qué humillación no es lo mismo que traición, en qué se diferencian y en la vivencia de ese niño o niña que después hace una persona adulta y que se adapta de una manera a ese dolor y a esa herida y por lo tanto lo que necesitan de ti en tu acompañamiento en consulta no es lo mismo y distinguir esto es súper importante. En todo el tiempo que yo llevo trabajando con este tema de las heridas infantiles, para mí lo más importante ha sido abrirme a otras perspectivas con las que realmente he visto que hay una mayor profundidad en la visión, en la mirada hacia esas etapas de infancia y cómo eso me ha permitido comprender con muchísima mayor profundidad de qué va. O sea, que no es lo mismo que tú tengas una necesidad no cubierta a tu año de vida, a que no es lo mismo que tú tengas una necesidad no cubierta con 3 años o con 5 o con 7, ¿vale? No tiene nada que ver lo que se produce en la persona, el sentimiento de miedo, desconfianza o tristeza o incluso carencia, ¿no? O relaciones de dependencia o incluso huir literalmente de los compromisos y de la intimidad, porque hay una herida ahí que atender. Para mí ha sido muy importante entender todo esto desde la formación del carácter y no verlo como, ah, sí, yo tengo tal herida y entonces por eso hago esto, pero esto no tiene nada que ver con mi personalidad global. Sí, tiene que ver con la personalidad global de las personas a las que acompañamos. No es lo mismo que estés acompañando a alguien que ha sentido una falta de atención, una falta de nutrición amorosa durante su primer año de vida, a que estés acompañando a alguien que esa parte la tuvo un poquito más cubierta, pero que realmente lo que no se le permitió fue decir que no, poner límites y empezar a desarrollar su propia autonomía, ¿no? Y no es lo mismo otra persona que haya podido desarrollar cierta autonomía y que tenga, digamos, la capacidad de poder ir al medio a coger lo que quiere, pero que sin embargo en la intimidad, en el contacto íntimo, en el contacto suave, afectivo, en ese cariño, en esa intimidad, se sienta amenazada de alguna manera y necesite salir por patas, ¿no? Pero que ni siquiera incluso pueda tener contacto con eso, ¿vale? Porque sus propias defensas se lo están impidiendo. Es decir, que cuando acompañamos a alguien en consulta, cuando acompañas a alguien en consulta o si te planteas hacerlo a futuro, saber delante de quién estás y poder explorar todo esto es muy importante. Desde la perspectiva de las 5 heridas, que yo considero que sí, que aportan mucho, pero no nos permiten muchas veces distinguir bien en qué heridas se está posicionando la persona, hay muchas personas que dicen, no, yo me
identifico con las 5 heridas. Sí, esto es posible. O sea, es difícil que hayamos vivido alguna de las etapas de nuestro desarrollo de manera perfecta, con lo cual, evidentemente, todos vamos a tener un poquito de todas las heridas. Pero no es lo mismo tener un poquito de todas las heridas y no saber dónde ubicarte a decir, vale, principalmente me doy cuenta de que me puedo ubicar en una herida de abandono, que desde otra perspectiva lo entenderíamos como el carácter oral, ¿vale? A decir, yo me ubico en una herida de traición, que desde otra perspectiva hablaríamos de un carácter psicopático. No es lo mismo y no se atiende de la misma manera y no necesitan las mismas cosas, no necesitan el mismo acompañamiento, sus defensas no son iguales, pero sin embargo eh, muchas veces nos quedamos en la superficie de esto porque, por ejemplo, una persona que haya tenido una herida de traición o una persona que haya tenido una herida de humillación puede decir, puede sentir, yo me siento rechazada, yo me siento abandonada. Muchas veces la herida de humillación se puede confundir con la herida de abandono, muchas veces la herida de traición se puede confundir con la herida de rechazo y ni qué decir de la herida de injusticia, que desde otra perspectiva hablaríamos de los caracteres rígidos, que la mayor parte del tiempo ni siquiera se comprende bien, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante y por eso es algo que abordo en la formación para profesionales, que comprendamos esas heridas, esos caracteres en profundidad, porque puedes tener una herida de traición, pero con algunas defensas de la herida de abandono, ¿vale? Si no has oído nunca hablar de esto, quizá no me estás entendiendo. Pero si ya sabes de qué va un poco la cosa, a lo mejor te ha pasado. Y para mí, o sea, es vital porque no tiene nada que ver cómo funciona una persona que su principal idea, su principal herida, perdón, es la de traición, a cómo funciona una persona que su principal herida es la de abandono o la de rechazo. ¿Vale? No tiene nada que ver la forma de funcionar, tanto en las relaciones como en su vida, como después para ir resolviendo y para ir modulando, para ir regulando o para ir saliendo de esa forma de funcionar, lo que necesita son cosas distintas, ¿vale? Por eso para mí es muy importante entender esto con profundidad y por eso en el máster para terapeutas yo le doy bastante espacio a esto, a la comprensión de la teoría y a la comprensión también del abordaje en consulta. ¿Qué se necesita dependiendo de en qué etapa del desarrollo haya habido una herida mayor o un dolor mayor o un como que se ha truncado de alguna forma las capacidades que ese niño o niña estaba adquiriendo en ese periodo de tiempo? Bien, en próximos vídeos te hablaré de por qué es importante entender cómo funciona el sistema familiar, no hablando solo de la herencia de la familia y demás, que eso también es muy importante, sino de cómo se estructura un sistema familiar con la función paterna, la función materna, los roles, cómo se reparten las responsabilidades, quién hace qué o cómo, las alianzas y hostilidades que también pueden surgir en la estructura familiar y cómo entender eso es muy importante para tu labor de acompañamiento cuando acompañas a otras personas y cómo está ligado también a cómo vas a acompañar eh, las heridas o traumas de desarrollo o necesidades no satisfechas de la infancia. Bueno, te mando un abrazo. Cualquier cosita, pues sabes que puedes contactarme y pedirme más información sobre esta formación para terapeutas o profesionales o futuros profesionales de la psicoterapia. Un abrazo.